En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús nos dice en el Evangelio que ha venido a dividir, que ha venido a crear división, que ha venido no a traer paz, sino al contrario, fuego a esta tierra. Viene a liberarnos del pecado, viene a luchar con nosotros para que podamos resistir las tentaciones, para que experimentemos que no estamos solos ante las insidias del demonio. Porque el mal existe y el demonio es el ángel caído que te intenta tentar para que te alejes de Dios, para que hagas el mal y no el bien. Vamos a guardar un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. En el año 1962, el Papa Juan XXIII inició el Concilio Vaticano II. Allá por octubre de aquel año en Roma se reunieron más de 2.500 padres conciliares, es decir, obispos, cardenales, peritos, teólogos, que tuvieron que debatir sobre distintos esquemas que ya se habían preparado con anterioridad para ver, como decía el Papa Juan XXIII, para ver qué tenía que decir la Iglesia de sí misma y cómo responder ante la novedad del nuevo tiempo que le tocaba vivir. El primer esquema que los padres conciliares trataron fue un esquema en teoría fácil, el esquema de la liturgia, que trataba de cómo el ser humano se relaciona con Dios, de cómo alabamos a Dios, de cómo celebramos el encuentro con Dios. A raíz de aquel primer esquema, algunos padres conciliares señalaron que las misas estaban demasiado centradas en pedir perdón, en luchar contra el pecado, y que se resaltaba poco la alegría del cristiano que nace de la salvación. Debido a aquellos diálogos, se entendió que había que darle más importancia en la Eucaristía a la salvación que no tanto al pecado. Los que peináis canas y ya tenéis cierta edad, habéis recibido una educación muy basada, por ejemplo, en el miedo. Se hablaba mucho del demonio, de la condenación eterna, del sufrimiento si uno era condenado, y sin embargo, ahora en nuestros días hemos pasado al extremo contrario. Rara vez se habla del pecado, muy pocas veces se habla del demonio y muy anecdóticamente se trata el tema del infierno, del purgatorio o incluso de la salvación eterna, de la vida eterna. Hemos pasado de un extremo al otro. Y ni estaba bien aquello, ni está bien tampoco donde estamos ahora. ¿Por qué no está bien? Porque falta la verdad y falta la justicia.
Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús dice unas palabras extrañas. Nosotros que decimos que Cristo es el príncipe de la paz, y Él se descuelga diciendo que no ha venido a traer paz a la tierra sino división, que no ha venido a traer paz sino fuego, y que estarán divididos en una casa, el padre contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Pero Cristo no era el príncipe de la paz. ¿Qué es lo que Cristo nos quiere decir en el Evangelio? Nos quiere decir y pone ante nuestros ojos una realidad, que existe una batalla, una guerra entre Dios y el ángel, que era criatura de Dios, el ángel más bello que se rebeló contra Dios, Lucifer, que siendo el ángel más bello, Luzbel, se rebela por soberbia contra Dios, quiere ser como Dios y se enfrenta al Todopoderoso. Pierde, obviamente, es desterrado, pero sigue ejerciendo, desgraciadamente, su misión entre nosotros, tentándonos. Por eso lo primero que hoy nos enseña el Evangelio es que solo Dios es Dios. Él es el Todopoderoso. Cristo es la respuesta de Dios Padre, que nos ama, que nos quiere, y que sabiendo nuestra necesidad, que estamos tentados por el demonio y que vivimos bajo la tiranía del pecado, envía a su Hijo al mundo, para que Él, muriendo por nosotros en la cruz, pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Y esto es lo que la Iglesia entendió bien que tenía que cambiar en la Eucaristía, que tenía que resaltar la salvación, pero sin olvidar aquello, que tenía que resaltar la liberación, pero sin olvidar que nos liberaba de las ataduras y de las garras del pecado, de las insidias de Satanás, que existe y que tienta. Por eso, queridos amigos, es importante saber que nosotros confiamos en Dios, que es el Todopoderoso. El demonio que nos tienta, el demonio que nos instiga para que caigamos en la tentación y no hagamos el bien sino el mal, no es Dios. Solo Dios es el Señor. El demonio es una criatura que, teniendo como nosotros el don de la libertad, decidió enfrentarse a Dios. Pero no es Dios. Dios solo hay uno. Es el creador y dueño de todo y salvador de los hombres. Por eso nosotros confiamos en Dios. Ponemos nuestra fe, nuestra vida, nuestra esperanza en Cristo, el Hijo de Dios, que es el Salvador. En segundo lugar, ante los problemas de la vida, ante tus dudas, las tentaciones, no tengas miedo. Acércate al Señor, pídele a Dios que te dé fuerzas. Te sientes tentado porque nace en tu corazón la soberbia, el orgullo, porque sientes y experimentas la pereza o la lujuria, pide al Señor que te sostenga. Reza. Los antiguos rezaban muchas jaculatorias. Cuando sentían la tentación, rezaban una pequeña oración que no era muy larga, muy breve, para pedirle al Señor su ayuda. Señor, apiádate de mí. Señor, sosténme. ¿Sientes la tentación? Acude al Señor. Pídele al Señor que te sostenga, pídele al Señor que te levante, pídele al Señor que te ayude a resistir la tentación para no caer en el pecado. Porque el amor de Dios es más grande que el poder del mal. No tengas miedo, confía en Dios. Y en tercer lugar, el Evangelio nos enseña que efectivamente Cristo viene a salvarnos. Cristo ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado, crucificando el poder del demonio en la cruz. Hemos sido liberados, pero tenemos que luchar. Y en esta lucha no puedes poner una vela a Dios y otra al demonio. El Señor crea división porque habrá algunos que no quieran seguirle, porque habrá algunos que prefieran, en lugar de ser fieles a Dios, a la verdad, a la justicia, prefieran poner dos velas, una a Dios y otra al demonio. Hemos escuchado en la primera lectura cómo se nos hablaba de la experiencia y de la vida del profeta Jeremías. Los profetas eran enviados de Dios, que en un tiempo de la historia del pueblo de Israel, Dios se sirvió de ellos para que su pueblo supiera cuál era su voluntad. Y había dos tipos de profetas, los profetas verdaderos y los falsos profetas.
Ambos conocían la voluntad de Dios. Lo que distinguía a unos de otros es que el profeta verdadero se jugaba la vida y decía la voluntad de Dios aun a riesgo de que pudieran matarle, mientras que los falsos profetas, sabiendo qué es lo que Dios quería, mentían. Halagaban al pueblo, a los reyes y poderosos, para de esa manera que no les persiguieran. Recordad la historia del profeta Jonás, cómo Dios le manda a Nínive y cómo él dice a Nínive, si es una sociedad, una ciudad de perdición, allí no me van a escuchar. Y entonces el profeta se resiste hasta que Dios logra torcer la mano del profeta, convencerle para que vaya a Nínive y predique. Va a Nínive, predica y el pueblo de los ninivitas se convierte y cambia de vida. A Jeremías le pasó algo similar. Daba y predicaba la verdad de Dios y porque no querían escucharle, porque lo que decía no le agradaba ni a los gobernantes ni al pueblo, acabó con su vida en una mazmorra. Y sin embargo Dios escuchó su lamento y le socorrió. No podemos poner dos velas, una a Dios y otra al diablo. Hemos de ser fieles a la verdad. Y en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, ser fieles a la verdad significa, por ejemplo, porque amo a Dios, defiendo al ser humano y su dignidad. Y estoy en contra del aborto, por más que se diga que es un derecho, de la eutanasia, de la experimentación en embriones, de la gestación subrogada o vientres de alquiler, porque todo eso va en contra de la dignidad de la persona. Y porque soy fiel a Dios y a la verdad, voy a nadar contracorriente. Y quizás me van a señalar con el dedo porque no estoy a favor del divorcio, porque lucho para que en mi familia se transmitan unos valores y virtudes y mis hijos tengan conciencia, porque lucho, por ejemplo, contra la ideología de género, esa filosofía o pseudofilosofía que dice que el ser humano no nace hombre o mujer y que es simplemente un rol que la sociedad te asigna. Pues hombre, no. Nacemos fisiológica, biológica y psicológicamente como hombres o como mujeres. Y eso tiene unas implicaciones para nuestra vida. Y decir lo contrario es nadar contracorriente. Luchar contra la corriente de nuestra sociedad es a veces pesado. Puedes sufrir persecución, pero no puedes jugar con dos barajas. O pones una vela a Dios y eres fiel a Él, o lo intentas, o entonces te decantas por hincar tu rodilla ante el demonio y ante los signos de nuestra época y los poderosos de nuestra época. Queridos amigos, Dios existe y es más fuerte que el demonio. No tengamos miedo a las tentaciones, acerquémonos a Él, pero demos todo nuestro corazón. No podemos ser tibios. Lo dice la Sagrada Escritura en el Apocalipsis. Como no eres ni frío ni caliente, te expulso de mi boca. A los tibios el Señor les expulsa, porque en lugar de abrirles el corazón y pedir ayuda, le dan la espalda al Señor. El Señor ha venido a salvarnos, quiere liberarte, pero necesita que tú hagas uso de tu libertad y en contra de lo que hizo el demonio, que se rebeló contra Dios, seas fiel al Señor, te acojas a su misericordia y luches con su ayuda por ser fiel a la verdad que nos hace libres, que nos salva y que nos hace ser verdaderamente felices. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia que, transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Espero y deseo que paséis una feliz semana, que no haga mucho calor. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre, pidiendo que proteja a nuestras familias, a todos aquellos en especial que ya no vienen a la Iglesia, pero que necesitan su amor y su protección. Salve Regina, Mater Misericordiae.